Le puse de nombre a esta ponencia psicoterapia y constelaciones familiares, em, porque, a ver, siguiendo la ruta de la exposición anterior, yo soy pisciano, ¿sí? Mi signo es Piscis, em, y a lo largo de mi vida pues he estado muy vinculado con lo mágico y la energía y la espiritualidad. Sin embargo, mi ascendente es Virgo. Entonces me ha tocado hacer un trabajo profundo de integrar la tierra y de realmente echar raíces y que toda esa fantasía ideal y maravillosa que espero que algún día todos alcancemos se vuelva cotidiana, ¿sí? Por ello, desde que conozco las constelaciones, en realidad, desde hace unos 10 años más o menos, y en general, en todo mi trabajo, estoy como muy enfocado en que nada se vuelva como muy mágico, no que más bien nos mantengamos con los pies en la tierra, que nos mantengamos muy responsables de nuestro proceso de sanación y de nuestro proceso de despertar de conciencia. ¿Sí? Entonces, la intención de esta ponencia es como quizá generar un cuidado tanto del cliente como de los consteladores en términos de evitar que las constelaciones se vuelvan una técnica o se vuelvan simplemente como un oráculo y más bien que sean una invitación a un proceso, ¿sí? Em, Mm, Yo empecé siendo psicoterapeuta, ¿sí? De hecho, me dedico a acompañar procesos. Y a veces las constelaciones familiares son como solo una intervención puntual. Entonces, también me interesa mucho investigar cómo podemos complementar la constelación con un proceso de acompañamiento o también complementar un proceso de acompañamiento con la constelación, digamos, invitando estas dos maneras de generar sanación, ¿sí? A que estén en juego en la persona, ¿sí? Porque si bien sabemos que las constelaciones son una filosofía de vida, la filosofía de vida requiere muchísima reflexión. No es solamente el movimiento energético que se da en la constelación o me alinearon los chakras y ya está, sino que después de esa terapia, empieza una pregunta muy profunda y es ¿cómo llevo esto a la vida? ¿Cómo lo comienzo a poner en el cotidiano? ¿Cómo hago para que todo eso mágico y energético comience a suceder en el aquí y ahora en cada situación, en cada presente, digamos? Desde mi perspectiva, lo más importante es justamente desarrollar la presencia. Gracias a la presencia nos es posible abrir el corazón y mirar con amor todo lo que nos rodea. Si estamos presentes, vamos a poder evitar caer en juicios, caer en fidelidades del pasado, caer en identificaciones, que son conceptos propios de la constelación. Si estamos en el presente, me puedo mantener, digamos, en conexión y en coherencia con mi ser. ¿Sí? Y por lo tanto, desde esa coherencia, desde esa conexión, puedo mirar con amor. Y debido a que miro con amor, puedo fluir en la vida, tengo más creatividad, resuelvo situaciones difíciles y avanzo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería que la constelación sea una herramienta para cultivar la presencia? Por lo tanto, después de una constelación, ¿cómo me llevo la constelación? ¿Cómo me la llevo a mi casa y a mi pareja y a mis hijos y a cuando estoy tomando el desayuno? ¿Sí? ¿Cómo cómo la incorporo? ¿Sí? Em, Actualmente se ha puesto como muy de moda, diría, o se está hablando mucho de otro modelo terapéutico que es la psicoterapia psicodélica, ¿no? Entonces, los procesos con
en estados expandidos de conciencia, con algunas plantas maestras, por ejemplo. Y dentro de ese campo de las terapias psicodélicas, por ejemplo, con ayahuasca, por poner un ejemplo, se habla muchísimo de la integración. Entonces, después de una experiencia chamánica o una experiencia en estados expandidos de conciencia, quiero decir, de una experiencia energética, es necesario un proceso de integración. ¿Y eso qué quiere decir? Que algo tan grande y maravilloso que viví, lo enraizo, lo comienzo a poner. ¿Dónde? En especial en el cuerpo, en el cotidiano, en el presente, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería comenzar a enraizar, ¿no? Para los que saben de los 7 chakras, ¿no? A veces parece que solamente el primer chakra es la raíz. Sin embargo, el primer chakra es la raíz más física, pero el segundo chakra también es una raíz. Hay que enraizar nuestras emociones, hay que enraizar nuestro sentir, que nuestro sentir, digamos, esté presente, esté estable. El tercer chakra también es una raíz. Hay que enraizar nuestras acciones, que nuestras acciones estén en conexión tanto con nuestro corazón como con el sistema, con las personas de alrededor. ¿Sí? Entonces, todos nuestros chakras hay que enraizarlos. Y también todos nuestros chakras hay que elevarlos y llenarlos de luz y amplificarlos. Cada proceso nuestro necesita una bajada, una integración, una asimilación, ¿sí? Y también necesita una expansión, una recarga, por decirlo así, ¿vale? Quizá también han escuchado que se ha puesto muy de moda hablar del trauma. Ujú. Y si es que conocen de las constelaciones, saben que esa es una de las grandes limitaciones de la constelación, o es uno de los grandes debates en la constelación. ¿Qué tanto la constelación puede tocar el trauma? ¿Qué tanto la constelación se puede meter a trabajar el trauma? O si es que se evidencia que hay un trauma en el sistema familiar, un trauma transgeneracional o un trauma en la vida personal, la constelación solamente puede reorganizar el sistema, generar un poco más de aceptación y el trauma hay que atenderlo fuera, en una terapia especializada como sería Somatic Experiencing, ¿no? Que es como la más recomendada para temas de trauma. ¿Cómo sería que en la constelación también podamos atender el trauma? Porque la constelación es una situación preciosa, sobre todo cuando es en grupo. Atender un trauma en grupo es sumamente sanador, porque uno de nuestros grandes traumas ha sido la sociabilización, digamos en el colegio o personas que tuvieron muchos hermanos. Entonces, atender un trauma estando rodeado de gente puede llegar a ser muy sanador. Ujú. Del mismo modo, o en esta misma ruta, ¿qué necesitamos como consteladores? O en general, ¿qué necesitamos como personas que queremos superar un trauma para justamente sanar el trauma? Básicamente lo que hemos entendido hasta ahora es que se necesita tomar en cuenta el cuerpo. Ujú. Y en la constelación, el cuerpo es fundamental porque los representantes representan mediante su cuerpo, ¿vale? O sea, el cuerpo es el que nos deja ver la información. Pero ¿qué está pasando con el cuerpo del cliente? El que está sentado al lado del constelador. ¿Qué tanta importancia le damos a toda la constelación interna que está sucediendo en el cliente, en su cuerpo, en sus células? Porque a veces parece que la constelación se proyecta allá afuera en los representantes y solo tenemos que trabajar con la energía del campo, pero nos olvidamos que ese campo también está dentro del cliente y que probablemente cuando termine la constelación y este cliente se vaya a su casa, lo que se va a llevar es su cuerpo y se va a llevar sensaciones corporales. Ojalá que nuevas sensaciones corporales y no las mismas que con las que llevó, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de una integración o de una complementariedad entre psicoterapia y constelaciones familiares,
También estamos hablando de tomar en cuenta el cuerpo, ¿m? De evitar abrumar, porque quizá vemos en Instagram o videos donde hay mucha catarsis emocional y la gente llora. Sí, perfecto, pero todo ese movimiento emocional, ¿cómo después se acomoda en el cliente? Para justamente facilitar lo nuevo, para justamente facilitar la nueva emocionalidad y para que se mantenga, para que realmente comience a formar parte, ¿sí? Para que se integre. Es una palabra muy importante, para que se integre. Y entonces ahí aparece otro momento fundamental, no solo la constelación, los representantes, sino que aparece el momento del acompañamiento. Y como terapeuta, como psicoterapeuta, les diría, es un momento muy retador, porque la constelación puede durar 20 minutos y después, chao. El acompañamiento requiere mucha paciencia, requiere mucha escucha, requiere un vínculo al cual hay que estar muy atento para poder seguir enraizando y profundizando en la sanación, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago énfasis en el acompañamiento y en el vínculo? Porque creo que ahí hay una clave para no caer en los tecnicismos, para no caer en aplico la constelación familiar como una técnica para revelar información y ya tú verás qué haces, sino que más bien me vinculo realmente con el cliente y si lo necesita, acompaño de cerca su proceso para que lo que sucede en la constelación se lo pueda llevar a su vida. ¿Mm? Para que pueda ejercer su responsabilidad de crear su sanación, para que su medicina interior se active y se despliegue. Ujú. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, ¿cómo se hace eso? Volvemos a Hellinger, ¿no? La fenomenología. Hay que ver con cada persona y con cada sistema familiar, hay que ver cuál es su camino y cuál es su siguiente paso. Porque yo puedo constelar de una manera muy genérica y darme cuenta que, bueno, el problema que tienes es porque aún no has tomado a tu mamá. Bien, ya le di la información, apliqué la constelación de una manera muy técnica. Veo que tu representante está muy alejado de tu mamá, aquí hay un amor interrumpido. Vale, tienes que tomar a tu mamá, te doy unas 3 frases sanadoras, ojalá que te sirva. ¿Sí? Pero quizá en ese sistema familiar específico hay algo mucho más puntual que ver. Y hay que profundizar y hay que acercarse a lo esencial. Hay que tener mucho cuidado de que la constelación mantenga una superficialidad técnica, sino que el constelador realmente esté dispuesto a ir en búsqueda de lo esencial, que tenga esta capacidad de escucha, que Hellinger la tenía muy desarrollada porque cuando él escuchaba el tema, él decía, acá hay fuerza, acá no hay fuerza, acá algo me falta. ¿Mm? Entonces puede ser que pongamos al cliente y a su mamá, pero quizá en este caso, en esta situación, es fundamental que también pongamos a la abuela, o es fundamental que también pongamos a la bisabuela, o también incluyamos al hermano de la mamá o al papá. En un sistema familiar hay muchas posibilidades. Es muy complejo el sistema familiar. No podemos reducir el sistema familiar a tomar a mamá o tomar a papá, porque volvemos simplistas y técnicos y nos desconectamos de la energía y del movimiento del espíritu. El movimiento del espíritu nos quiere revelar algo, algo nuevo, ¿sí? Entonces, para eso, el terapeuta de alguna manera tiene que estar dispuesto a meterse al campo y sentir lo que hay ahí. ¿M?
Me acuerdo mucho, este fin de semana estuvimos haciendo constelaciones y hubo una constelación en la que, típico, el representante del cliente estaba mirando al piso. Hay un muerto. ¿Quién será ese muerto, verdad? Alguno de todos los miles. Pero a la vez el representante sentía algo duro en la garganta. Entonces le pregunté al cliente, ¿alguien murió mientras tú eras niña o alguna muerte importante en tu familia? Sí, mi abuelo, ta, 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 ta. "Mm, no hay fuerza. Ese duelo quizá lo trabajaste, no sé, pero no me suena que es ese duelo. No es esa muerte. ¿Otra? Sí, bueno, el hermano de mi mamá, ta, 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 ta. No, esa tampoco es. Esa tampoco es. ¿Otra? Me acabas de hacer acordar de una. Y comenzó a contar. Y en ese momento se sintió muy claramente como algo se destapaba. Esa era. Era una muerte que había sido tomada muy poco en cuenta, ¿sí? Eh, pero que sin embargo había sido muy impactante. Entonces, ese pequeño tiempo en el que nos damos tiempo como constelador y como cliente y como grupo para buscar claridad, para que lo que está pasando en la constelación sea tangible, para que no solamente sea, ah, sí, en mi campo energético había un muerto que todavía no descansaba en paz. ¿Quién será? Ojalá que ya esté en paz. Sino para que también haya todo un proceso interior, una conexión. Ese muerto era tal persona que me generó tal impacto y que ahora puedo conectar con la constelación y puedo mirar puntualmente ese evento con mayor paz. Entonces, hay un factor de claridad que muchas veces es necesario para poder llevarnos a casa la constelación y saber dónde aplicarla, ¿sí? Entonces, a veces también decimos, bueno, no estás en tu lugar, no estás en tu lugar de hijo, estás reemplazando a un ancestro, estás reemplazando a una abuela. Pero ¿qué abuela? ¿Y qué significa estar reemplazando a alguien? ¿Qué significa estar viviendo la vida de alguien? ¿Qué emociones estoy viviendo de esa persona? ¿Qué creencias estoy viviendo de esa persona? ¿Qué eventos o qué patrones estoy reviviendo de esa ancestra o ancestro? Son un montón de preguntas que necesito comenzar a observar y a reflexionar. Y a veces los clientes pues no tienen tanta práctica en esa observación y van a necesitar a alguien que los acompañe y que digan, ok, listo, en la constelación salió que estabas identificado con tu bisabuela. Vale, hay que ver, sigamos viendo. ¿Cuáles son esas hojas que hay que desprender del árbol en otoño? ¿Cuál es esa piel que hay que cambiar? ¿Cuáles son específicamente esas emociones, esas creencias, esas actitudes de ese ancestro que tú estás repitiendo? Es decir, ¿qué tanto estamos invitando a trabajar con la conciencia en la constelación familiar? Y también, lo cual no se lo quito jamás a la constelación, y también con la energía, y también con lo inconsciente y con lo que no tengo claro, y también con lo que no termina de ser muy concreto, sino que más bien se mantiene en abstracto. También. Sin embargo, hay muchos detalles, muchas aristas que sí pueden llegar a ser muy concretas y que van a necesitar decantar. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tratando de quitarle un poco la magia a la constelación para ponerle raíz, para que el cliente tenga más claridad en su responsabilidad. ¿Qué parte de la filosofía de vida de las constelaciones familiares es la que me toca llevar a la práctica en esta temporada, en esta estación? Acabamos de comenzar otoño. Entonces, en estos 3 próximos meses, ¿qué tengo que soltar? Ah, sí, sé que tengo que soltar mis lealtades familiares, pero ¿cuáles? ¿En relación a quiénes? Un poquito más de claridad, solo un poquito, ¿sí? Y se los digo por, por la experiencia con mis clientes. Les encanta la constelación, sienten mucho movimiento y quieren más.
quieren continuar, quieren seguir adentrándose. Y entonces para eso vamos a necesitar conversar, vamos a necesitar dialogar y profundizar en el tema. A ver, cuéntame un poco más de la abuela, lo que sepas. Y si no sabes nada, no importa. ¿Cómo te sientes tú? Porque otra cosa que pasa mucho en la constelación es que aparecen emociones muy duras. La constelación, en la mayoría de casos, nos muestra tragedias. Un bebé que muere, o una madre que en el parto, o un daño muy grande que le hizo un abuelo a una abuela. Nos muestra cosas muy... Hay frases incluso que son como, eso que viviste, ancestro, fue terrible, fue horroroso, ¿sí? Te superó. Hay frases, hay emociones que se revelan que son muy duras. La culpa, por ejemplo, aparece en mil y una constelación. La gente comienza a dar vueltas, el calor, el sudor en las manos. La culpa es una de las preferidas de las constelaciones. Entonces, comenzar a tomar conciencia de esa emoción, validarla, conocerla, reconocer cómo es mi cuerpo cuando está sintiendo esa emoción, reconocer qué necesita mi cuerpo cuando está sintiendo esa emoción y darle espacio para poder digerirla, asimilarla y una y otra vez despedirla. Porque, por favor, después de una constelación no hemos solucionado toda la culpa sistémica, no nos hemos liberado de toda la culpa que hay en el sistema familiar. Hemos movido un poco la culpa, hemos destrabado un poco la deuda. Pero esa culpa es una memoria que está en nuestras células y que requiere de nuestra conciencia para seguir liberándose. No tiene por qué ser difícil, solo necesita nuestra presencia, ¿sí? Por decir una emoción, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? La culpa, ¿sí? Porque hay muchas otras, o sea, la vergüenza o también el daño que uno ha hecho o que uno ha recibido. Por lo tanto, después de una constelación también empieza un momento en el que hay que comenzar a conocer y validar una emoción. ¿Cómo es haber nacido en una familia que crió aterrada por algo que le pasó al abuelo? ¿Cómo es lidiar con el terror que se sintió en la familia? ¿Cómo es lidiar con la vergüenza que se sintió en la familia debido a un secreto? ¿Y qué hago con esa emoción? ¿Sí? Entonces, es muy humano y es muy cotidiano y la podemos llevar a la constelación, la podemos llevar al cotidiano. Solo que a veces parece que la constelación es ese evento mágico que sucede en un salón y que hará efecto. Y yo, bien, gracias, sigo sin hacerme responsable específicamente de algo, ¿sí? Y en general, bueno, pasa en muchas terapias energéticas. Y por eso comencé diciéndole, soy pisciano y la magia pisando tierra, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que todas las terapias energéticas y complementarias y espirituales estén a la mano y estén eh, en conexión con nuestra responsabilidad? Ujú, ¿sí? Porque también de eso se trata ser adulto, independiente. Yo me hago cargo y asumo mi proceso de sanación para evitar depender del terapeuta o de la constelación o evitar caer en un dogma, porque también me ha tocado ver que la constelación, como toda la espiritualidad, se convierte en un dogma, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para que las frases de sanación o la filosofía de vida no se convierta en una creencia, sino para que se sienta en el cuerpo? ¿Cómo evitamos el dogma? Con el cuerpo. El cuerpo nos baja de la cabeza. Y no solamente es una frase bonita, ¿no? Entonces, todo pasa porque algo más grande lo quiere así, o todo es para algo bueno. ¡Qué lindo suena! ¿Cómo hacemos para que esa frase aterrice en el cuerpo?
¿Cómo hacemos para que nuestro corazón la diga? Para que nuestros puños cerrados, rabiosos por esa situación que ha sucedido, logren decir, vale, así fue. Entonces, sí, yo puedo decir, practico la aceptación, practico la gratitud. ¿Cómo hacemos para que esa práctica no sea solo desde la cabeza, una creencia porque me dijeron que tengo que practicar la gratitud, porque me dijeron que tengo que practicar la aceptación? ¿Cómo hacemos para que no sea una creencia, un dogma y volvamos a caer en el gran error de las... ¿Y cómo hacemos para bajarlo al cuerpo entonces? Para que mi corazón diga sí a todo tal y como fue. Para que mis manos digan gracias. ¿M? Para que mis pies digan, ustedes son los grandes ancestros, yo el pequeño. ¿M? Entonces, enraizar, enraizar. Que no quede del quinto chakra para arriba y del sexto chakra y wow, ahora lo vi todo y qué bonita frase. Todo el cuerpo, todo el cuerpo, el sistema nervioso. Y entonces ahí sí va a haber una repercusión, ahí sí va a haber una resonancia. Nuestro cuerpo va a ser como un agente que lleve el mensaje y lo resuene en todas partes, porque mi cuerpo se va a poder comportar, se va a poder sentir, va a poder transmitir un mensaje frente a nuestras relaciones. ¿M? Entonces, frente a nuestra mamá, frente a nuestros abuelos, frente a nuestros hermanos, vamos a poder comenzar a irradiar una nueva energía, porque no solamente es una frase bonita de la cabeza, sino que todo el cuerpo está emanando como una antena una nueva información, una nueva energía, ¿sí? Entonces, integrar, integrar. Y muchas veces esa es la invitación que hace la psicoterapia. Esa es la invitación que hacen otros modelos de psicoterapia, que todas esas ideas se ordenen y bajen al cuerpo, se decanten. Y a veces sirve decantarlas prestándole atención al cuerpo y otras veces sirve decantarlas reflexionando sobre la historia, revisando mis recuerdos, hablando sobre mi relación con mi mamá. Ah, y en este recuerdo específico, ahí tengo que aplicar la constelación. Ah, mira, ahí se aplica. O en lo que escuché de la abuela, ¿no? Ah, mira, en esta historia, que en ese momento fue como muy extraña de oír, ahí es donde puedo aplicar esta nueva filosofía de vida y dejo contigo lo tuyo, abuela. Ujú. ¿Sí? Entonces, otra vez, estamos como entrelazando las diferentes herramientas, ¿no? La psicoterapia es un espacio en el que podemos dialogar, en el que hay tiempo, hay una hora quizá para dialogar y para aterrizar la constelación o para aterrizar la filosofía de vida, digamos. ¿Sí? Y el terapeuta pues va a necesitar presencia, ¿sí? Presencia, no una técnica, no va a necesitar técnicas, va a necesitar presencia para poder ver fenomenológicamente, para poder escuchar, para poder acompañar esa bajada de la filosofía de vida al cuerpo, a las diferentes situaciones de vida que le ha tocado al cliente. Ujú. Y entonces, como para redondear esta idea, pues evidentemente quisiera que veamos juntos a Bert Hellinger, porque Bert Hellinger fue un gran estudioso de las distintas psicoterapias de la época. Él estudió muchísimas psicoterapias. Y básicamente lo que quiero decir con eso es que él hizo un camino para desarrollar su presencia, comenzando con las prácticas espirituales, que fue de lo que hablé la primera vez que me invitaron a este congreso, ¿no? Las prácticas espirituales y el centro vacío. Entonces hizo un gran camino para desarrollar su presencia. Y finalmente terminó pues con una estructura técnica que compartió al mundo y que todos conocemos como la constelación familiar. Sin embargo, esa técnica se ponía en marcha
gracias a un motor, y su motor era él, era su centro vacío, era su presencia. Y esa presencia no es una técnica, sino que es un camino. Él tuvo que recorrer muchas etapas, muchos conocimientos, para poder llegar a hacer lo que hacía, con la maestría con la que lo hacía. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos a revisar su, eh, si nos ponemos a revisar su camino, vamos a encontrar que él tiene distintas raíces en distintas psicoterapias. Podríamos mencionar el psicoanálisis, comenzando por ahí, ¿sí? En su libro Mi vida, mi obra, en la biografía de Bert Hellinger, él dice que se leyó toda la obra de Freud y que uno de los conceptos más importantes del psicoanálisis freudiano que aplicó en la constelación es el tema de la transferencia y la contratransferencia. Ujú. Entonces, él estaba muy atento al vínculo que sucede entre el cliente y el terapeuta. Agarraba la información, tomaba la información que aparecía en ese vínculo, ¿sí? Por eso hubo momentos en los que él decía, no veo a los ojos del cliente para no implicarme. ¿M? Tampoco dejo que el cliente me hable mucho de su tema porque si no me hipnotiza. Necesito mantenerme en el centro vacío, necesito cierta distancia. Pero eso no significa que él se desconectaba del cliente. Al contrario, se conectaba con una profundidad que iba más allá de la narrativa, ¿sí? Pero para eso, como terapeutas, hay que tener muy en claro cuál es la narrativa, cuál es la explicación y digamos que el embrujo, como dicen en el análisis transaccional, el embrujo en el que está el cliente, el cuento que se está contando, ¿cuál es la diferencia entre escuchar a alguien que está contando un cuento y escuchar a alguien que está tocando fibras y está hablando de algo esencial? ¿Sí? Entonces, otro pequeño ejemplo, cuando empezó la constelación, ¿qué representantes invitamos? ¿A quiénes ponemos el sistema familiar? ¿Con quiénes empezamos? Hay que escuchar dónde hay fuerza en el relato de la persona, qué palabras tienen fuerza y qué palabras son cháchara, qué palabras son enredo. ¿Por dónde va? ¿Quién nos está llamando? Si nos está llamando la familia de la mamá o si nos está llamando la familia del papá. Si nos está llamando la infancia de esa persona o si nos está llamando quizá su esposo actual y los ancestros del esposo actual. ¿Quién nos está llamando? ¿Quién está solicitando ser visto? Eso es pura escucha energética. ¿Por dónde? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde miro? ¿Mm? Porque si el cliente me dice, quiero constelar el dinero, ah, perfecto, el dinero tiene que ver con la mamá, ponemos a alguien para ti, alguien para el dinero y alguien para la mamá. Adelante. Un momento. ¿Y qué pasa si este tema viene de la mamá del papá? ¿Mm? Entonces, hay que escuchar el cuento que se cuenta el cliente, las explicaciones que se da y lo esencial. Ujú. Vale. Entonces, eso es como también evitar como el tecnicismo, ¿no? Hacer la constelación en base a lo que dice el libro y hacer la constelación desde la presencia, desde la conexión, desde el vínculo con esta persona y con su campo, con su sistema familiar, ¿sí? Bueno, entonces el recorrido de Hellinger pasó por el psicoanálisis. Él dice en su libro que solo le faltaban 20 horas para certificarse como psicoanalista en esa época, que era una certificación dificilísima, de años, de años, de años. ¿Sí? Y bueno, y evidentemente en el psicoanálisis se habla mucho del apego entre madre e hijo, de ahí Hellinger tomó el concepto de amor interrumpido, cuando el apego, la simbiosis entre madre e hijo se rompe, que es
el gran trauma que menciona Hellinger en el sistema familiar, ¿no? El amor interrumpido. Y también, pues, entonces observar ese tema, ¿no? ¿Qué tanto podemos acercarnos a tocar el apego entre un niño y una madre? ¿O qué tanto nos lo pasamos por alto y decimos, toma a tu madre? Ya eres adulto, toma a tu madre. Espera, pero si hay un amor interrumpido de por medio, si hay un trauma familiar, vincular de por medio, no va a ser tan fácil como dar una orden y decir, toma a tu madre. ¿Sí? Hellinger hacía las cosas muy despacito, porque sabía que interiormente es un proceso. Ujú. Vale, muy bien. Entonces, un pequeño así como recorrido sobre tres pilares y después algunos otros que orbitan, que son fundamentales. El primer pilar que quisiera mencionar es el del psicodrama de Jacob Moreno, que si lo vemos a primera impresión parece muy similar a la constelación familiar, ¿sí? El psicodrama. Y les diría que del psicodrama Hellinger sacó algo maravilloso, que es el tema de las imágenes. La imagen de diagnóstico, a ver, qué tan desordenada está esta familia, qué está pasando, qué tan cerca, qué tan lejos. ¿Sí? Entonces, la imagen de diagnóstico, porque es un regalo de la constelación poder ver lo que está sucediendo, que nos aporte información. ¿Mm? Entonces, no tenemos que dedicarnos mucho tiempo a escuchar a la persona para comprender el meollo del asunto, sino que los representantes lo sacan a flote muy rápido. Esa es una de las grandes maravillas de la constelación y que sí reconozco como muy mágico. ¿Cómo funciona el tema de los representantes? Es algo que todavía no entendemos bien, aunque querramos decir que la física cuántica lo explica, ¿sí? Pero que los representantes saquen a flote una información del inconsciente que está muy oculta, incluso para el cliente, y que le haga sentido, es algo muy mágico. Eso sí es mágico. Pero después, llegar a la solución y que la solución haga efecto en la vida, eso requiere responsabilidad y acciones muy concretas. Eso no es tan mágico. Eso sí requiere de la participación del cliente. ¿Sí? Vale. Entonces, con el psicodrama, que es una de las raíces psicoterapéuticas de las que Hellinger se nutrió, podemos comenzar a comprender las imágenes de diagnóstico, ¿no? Podemos visualizar una imagen del sistema familiar y especialmente comenzar a visualizar las distancias. Y todo eso se tiene que leer. Y de todo eso podemos conversar en una sesión individual, por ejemplo. Si es que constelamos en una sesión individual, podemos acompañar a la persona para que se comience a dar cuenta de las distancias que hay en su familia y comenzar a buscar la distancia óptima. ¿Cuál sería mi distancia óptima? ¿Sí? No, se los dejo como un concepto. Dentro de esa imagen de diagnóstico también, evidentemente, comienzan a aparecer los gestos, ¿sí? Los gestos son una aportación de otra gran terapeuta sistémica familiar que es Virginia Satir. Virginia Satir hacía esculturas familiares. Entonces ya no estamos hablando solo de una imagen en la cual podemos ver distancias, sino que también estamos hablando de una escultura, de una forma en la que aparecen gestos, aparecen posiciones corporales. Y lo interesante es que estamos leyendo, estamos captando información, ¿sí? Yo lo llamo la inteligencia del espacio. Las distancias nos dan una información y el cuerpo, sus formas, sus gestos también nos dan una información, ¿sí? Entonces, mediante los gestos que armamos, digamos, que se revelan en la constelación familiar, o bueno, en las esculturas familiares de Virginia Satir, lo que se podía comenzar a identificar era la comunicación entre los diferentes miembros de la familia, cómo están esos vínculos. Y aquí Hellinger hizo algo maravilloso que fue irse más profundo en dos puntos. El primer punto es que esos gestos y esa escultura familiar no era necesario hacerla solamente con el papá y la mamá, sino que también podían haber ancestros de más atrás. Y entonces abrió lo transgeneracional.
digamos, a una herramienta psicoterapéutica de la época, ¿sí? Esculturas familiares y psicodrama, él le agregó el tema transgeneracional, pero partía de herramientas que ya estaban moviéndose en la sociedad, herramientas de psicoterapeutas. Jacob Moreno y Virginia Satir eran grandes psicoanalistas, y Virginia Satir después fue una reconocida terapeuta sistémica familiar, ¿sí? Entonces, ya, a ver, Hellinger en realidad tiene aportes muy puntuales, ¿sí? Porque el tema, por ejemplo, del equilibrio entre dar y tomar, las lealtades invisibles, poner representantes, todo eso lo tomó de otros terapeutas, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos que no es que Hellinger desarrolló todo esto de la nada, tomó mucho de otros psicoterapeutas, tomó de Milton Erickson, el de la hipnoterapia, tomó de Eric Berne del análisis transaccional, estudió programación neurolingüística, se nutrió de muchas herramientas y modelos de psicoterapia para que su constelación sea esencial, para que en su constelación él pueda llegar a un punto esencial, al meollo del asunto, para que puedan ingresar profundamente al alma, ¿sí? No era algo técnico, era una navegación hacia la profundidad del alma mediante distintos modelos de psicoterapia, mediante distintos mapas del lenguaje, de la fuerza y la energía del lenguaje, mapa de las imágenes, de las distancias, de los gestos, mapas bueno, de los guiones, de las palabras, ya lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, entonces Jacob Moreno, las imágenes, Virginia Satir, los gestos, y en los gestos Hellinger se comenzó a dar cuenta que había informaciones, había mensajes que no solamente venían de los padres, sino que venían de más atrás, de los ancestros, porque llegaba a bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, ¿sí? Entonces dijo, ok, listo, escultura familiar con generaciones de incluso más atrás. Pero también este mágico señor, este inteligentísimo señor, se había nutrido del análisis transaccional, ¿sí? De Eric Berne, que hablaba de los guiones y de los mandatos. Entonces él comenzó a observar y dijo, ¿qué se dice en esta familia? ¿Cuál es el mensaje que se oye en esta familia? Que quizá viene desde muy atrás, desde los ancestros, pero quiero saber exactamente cuáles son las palabras que se están escuchando, que están resonando en este sistema familiar, ¿sí? ¿Cuál es el guión que está en juego? Y entonces ahí comenzó a descubrir las frases de diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, yo te sigo. Si es que mamá muere, el hijo dice yo te sigo. O comenzó a descubrir el yo por ti. O comenzó a descubrir distintas dinámicas, ¿no? Sálvese quien pueda, por ejemplo, ¿no? Cada uno por su lado, ¿no? Soledad, ¿no? Como en esta familia se escucha soledad, cada uno véaselas, cómo se las arregla, háganlo solos. O comenzó a escuchar los mandatos, en esta familia está prohibido sentir, en esta familia no se siente, acá solo se sobrevive. ¿Mm? O en esta familia ya no hay lugar para nadie, si quieres vivir, ándate. ¿Mm? Un guión de exclusión. ¿Mm? Entonces, ¿qué tanto como consteladores tenemos la capacidad para decirle al cliente, mira, en tu familia se escucha esta frase, en tu familia, en tu campo energético se escucha, no sientas, no te acerques, no confíes? ¿Mm? Entonces, a veces sí lo logramos, a veces podemos decir, mira, en esta familia se ve claramente el hombre es un peligro. ¿Mm? Se revela una creencia o se revela un mandato, ¿sí? Y entonces el cliente lo puede agarrar y puede con más claridad decir, este es el mensaje de mi familia, esta es la voz que se escucha de fondo en mi familia, yo elijo algo nuevo, yo elijo decir
confío en los hombres o me abro a mirar a los hombres con amor. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchos consteladores se enredan con el tema de las frases y dicen, uy, ¿qué frase digo? ¿Qué frase digo? Para no usar solamente las frases técnicas. O sea, en cada constelación hay que elaborar las frases precisas de sanación. Hay que identificar precisamente cuál es la emoción que necesita ser liberada, cuál es, qué es lo nuevo que hay que comenzar a invitar y que hay que comenzar a integrar en ese sistema familiar. ¿Mm? ¿Cuál es la fuerza de sanación que necesita inyectarse? ¿Cuál es la nueva palabra que necesita sembrarse y comenzar a resonar? Miren, usamos la palabra campo, el campo energético, el campo familiar. En ese campo se siembran semillas y las semillas son palabras. Eso lo venimos sabiendo desde Jesús, ¿no? La palabra y el trigo, donde lances las semillas, puede ser una tierra fértil o puede ser una tierra rocosa que no va a permitir que nada crezca. ¿Qué palabras sembramos en el campo? ¿Cómo generamos redecisiones? Si yo decidí en la infancia, me quiero morir yo para que no muera mi mamá, ¿cómo hacemos para que hoy sembremos una nueva decisión y comenzar a cultivar esa nueva decisión, esa nueva frase que suena en el sistema familiar? ¿Mm? Y entonces no solamente es el movimiento de los representantes, sino también es el cultivo de la frase que resuena en la psicología. Y ahí sí estoy bajando un escalón de lo sistémico, estoy bajando a lo psicológico, porque al fin y al cabo, lo psicológico es lo que está en juego en el cotidiano. Lo sistémico también, solamente que no todos estamos tan atentos a lo sistémico todo el tiempo. Ojalá que cada vez más. Pero mientras tanto, quizá podemos estar más atentos a lo psicológico, a los pensamientos, a las frases que van resonando y a las frases que voy cultivando en el campo. Ujú. Vale, entonces, dentro de la psicoterapia, pues Eric Berne fue fundamental para Bert Hellinger, fundamental. Em, el análisis transaccional, ¿no? Y además Brigitte Champetier también lo ha desarrollado mucho, donde poner las frases, si las dice el niño, si las dice el padre, para lograr entrar al adulto, ¿sí? ¿Vale? Entonces, recapitulando, ¿no? Jacob Moreno, el psicodrama, nos invitó a ver una imagen, ¿no? Ver la imagen del sistema familiar. Virginia Satir comenzó a aportar el tema de los gestos, que los gestos comunicaban un mensaje, ¿sí? Hellinger ahí agregó, perfecto, no solamente es la familia nuclear, sino también ancestros. Y además integró el análisis transaccional, dijo Hellinger, entonces podemos descubrir y escuchar cuál es el mandato que se está poniendo en juego. ¿Mm? ¿Cuál es la frase que se escucha como telón de fondo en esta familia para poder honrarla y con mucho respeto transformarla? ¿Sí? Porque bueno, ese también es uno de de las grandes premisas de la energética. Nada a la fuerza, por favor, ¿no? No, no es que, ya, me saco, me arranco esa frase de la mente, ¿no? Y me la arranco del inconsciente. No, por favor, eso no va a existir. Con mucho amor y con mucho respeto a esa frase. Esa frase la dijo un niño por amor a su madre. Con ese mismo amor, pero ahora adulto, con ese mismo amor, sacamos esa semillita y plantamos una nueva, ¿sí? Los mandatos, las frases que resuenan en el sistema familiar, las creencias, no se sacan a patadas de la casa, se transforman en algo nuevo, se honran, porque esa creencia se instaló por algún motivo esa creencia llegó al sistema familiar. Entonces, si la vamos a tocar con mucho respeto y así esa creencia, pues trabajará a nuestro favor y aportará su energía para algo distinto, para que nos movamos hacia lo nuevo realmente. Bien, y del último que quiero hablar se llama Iván Bosormenjinagi. Es un apellido bien difícil, pero es súper importante
porque él es uno de los pioneros en la psicoterapia sistémica familiar, ¿sí? Y si lo leen, es como si estuvieran leyendo a Hellinger, pero versión científico, porque él hacía muchos estudios científicos. Y él fue el primero, y Hellinger lo reconoce todo el tiempo, él fue el primero que habló de las lealtades invisibles, ¿sí? Él fue el primero que habló del equilibrio entre dar y tomar, de la importancia en la jerarquía. Entonces, las órdenes del amor no las descubrió Bert Hellinger. Él se dio cuenta que, claro, que el sistema funcionaba mejor cuando esas órdenes del amor se ponían en juego. Pero de eso ya hablaba Iván Nagy, ¿sí? Él ya hablaba de eso. Lo que Hellinger sí descubrió por completo fue el tema de los excluidos, ¿sí? El tema de que, y lo descubrió porque se puso a trabajar temas realmente pesados, o sea, se puso a trabajar el tema, por ejemplo, de las adopciones o de los asesinatos, trabajó mucho con las guerras, y entonces se dio cuenta que los asesinos o los perpetradores formaban parte del sistema familiar y que si se les excluía, todo el sistema familiar se veía afectado. Eso sí fue un gran aporte novedoso de Hellinger, pero no el tema de la jerarquía, no el tema del equilibrio entre el dar y tomar, no el equilibrio no el tema de las lealtades invisibles. Eso ya se estaba hablando en la época o en el campo de la psicoterapia sistémica. Eso ya se estaba viendo. ¿M? Y es muy interesante cómo ellos lo trabajaban en sesión individual, ¿sí? Entonces, eh, eso, ahí en el chat está puesto Iván Bosormenji Nagy, ¿vale? Muchas gracias. Eh, entonces, la terapia sistémica, ¿sí? Digamos que le da mucha fuerza a la constelación familiar, incluso tener en cuenta cuáles son las diferencias entre la terapia sistémica más convencional y las constelaciones familiares. Porque también en la biografía de Hellinger, él cuenta cuando rompió palitos con la escuela de sistémica eh, internacional. Fue una ruptura muy dura, o sea, le haría muy bien a la psicología tener las constelaciones como parte de sus teorías, pero hubo una ruptura muy dura, ¿sí? Y creo que nosotros en la actualidad tenemos que tener cuidado de no perpetuar esa ruptura, sino más bien de integrar que todo el canon, todo el aporte psicoterapéutico vaya de la mano con el aporte de constelación y de energética. Creemos ese puente, hagamos ese puente. No es que una no tenga nada para aportarle a la otra. Es una división que quita mucha fuerza. Todo cumple una función. Y hay clientes que necesitan decantar la información. Y hay otros clientes que, bueno, que con una constelación les sirve y chao. Pero también hay que tener cuidado, porque puede ser que yo sienta que la constelación me sirve, pero porque no estoy decantando lo suficientemente bien también, ¿sí? ¿Sí? Vale. Entonces, digamos solamente para terminar con estos aportes de psicoterapia, eh, uno de los que a mí más me gusta tomar en cuenta es a Milton Erickson, ¿sí? El creador de la hipnoterapia. Su historia es bellísima. Él fue parapléjico, no podía moverse, ¿sí? Estaba en el hospital, en silla de ruedas, no podía moverse. Y de pronto un día descubrió que solo podía mover su dedo pulgar del pie. Y comenzó un trabajo con su mente, un trabajo psicológico con su mente de enfocarse en el dedo pulgar. Y comenzó a repercutir esa capacidad de movimiento de su dedo pulgar, lo comenzó a reproducir en diferentes partes de su cuerpo. Y comenzó a mover el dedo meñique de la mano, y comenzó a mover la rodilla, y comenzó a mover la cadera, y de pronto el hombre se puso a caminar. Y eso lo hizo como a los 18 años. Entonces, ese hombre, Milton Erickson, descubrió la hipnoterapia y después se volvió un maestro de hipnoterapia porque al inicio era parapléjico. Entonces, es un gran referente, ¿sí? Hoy por hoy,
pasa lo mismo con la hipnosis que con la constelación familiar. Parece una cosa súper técnica, ¿no? Ya te hipnotizo y ya, chao. La hipnosis es un, algo que hay que practicar cotidianamente. Es un poder de la mente. Es algo que podemos usar todo el tiempo. Es también una filosofía de vida. Es la primera ley del Kybalión, si quieren, ¿no? Todo es mente. No sé, se lo puedo decir de muchas maneras. No reduzcamos las cosas a técnicas. Busquemos presencia, presencia en nuestra mente para descubrir su poder, presencia ante el sistema familiar para descubrir la maravilla de recibir la asistencia de los ancestros, presencia ante el amor, ante las fuerzas del amor, la gratitud, el respeto. Integrémosla. No solamente voy a mi sesión de constelaciones o a mi sesión de hipnoterapia, recibo la terapia y me voy a mi casa. ¿Sí? Integrémoslo. ¿Mm? Y digamos que esa es la propuesta de la psicoterapia. O sea, llévalo, incorpóralo, aprende a tú usar la herramienta o a tú vivir en esa filosofía de vida y vamos a ver en qué situación aplica y cuándo puedes utilizarlo. Pero para eso necesitamos tiempo de conversar, de conocernos para poder decir, mira, en esta situación puedes sembrar esta herramienta o esta frase o tener en cuenta esto que propone la filosofía de vida de las constelaciones, de la hipnoterapia, de lo que sea. Como conocer a la persona, adentrarse, acompañar y sembrar. Y sembrar y acompañar a cultivar también, a desarrollar su creatividad, su manera única de hacer las cosas. Ujú. Entonces, otra vez les repito, sí, que estoy haciendo todo lo posible para quitarle un poco de magia a la constelación y poner responsabilidad en los clientes. Y para también darle más recursos al constelador, para que no solamente comparta una sesión grupal, sino para que también comparta encuentros de almas, acompañamientos, sesiones individuales también, solamente para profundizar en esa siembra y en ese cultivo. Ujú. Bueno, entonces todo esto gracias a Milton Erickson, ¿verdad? Y un par más, rapidito. La terapia breve, la terapia de contención, el grito primal, todo eso lo estudió Hellinger. El grito primal, por ejemplo. ¿Sí? Y el grito primal le permitió a él comprender y ayudar familias que tenían temas con el autismo. ¿Sí? Entonces, el autismo, Hellinger comprobó y puso en práctica muchas veces que lo que necesitaba una familia con un niño autismo o con autismo era que el grito sea oído. Ujú. Entonces, ¿cómo sería generar un contexto, a veces quizá ritual, energético, grupal, un contexto de contención para que pueda expresarse un grito o para que pueda darse un abrazo de contención, que es otra de las terapias que estudió Hellinger, terapia de contención se llama? Que básicamente con la terapia de contención, Hellinger encontró la respuesta al amor interrumpido. Es más, en la terapia de contención, Hellinger encontró la rendición. Porque en la terapia de contención lo que hay que hacer es abrazar al niño y que el niño arranque en berrinche y quiera patalear, zapatear, empujarse y liberarse del abrazo hasta que se canse y se rinda a los brazos de su madre, hasta que se rinda a los brazos de la persona que lo está acompañando, hasta que vuelva al contacto, que es un concepto de la terapia gestal, del contacto, que vuelva al presente, a su cuerpo, a sentir que hay un otro que lo puede contener. Y eso se llama terapia de contención, eso lo estudió Hellinger y en muchas sesiones lo hacía. ¿Sí? Quizá lo que más quisiera es que vean que la constelación familiar es mucho más amplia. Podemos hacer muchas cosas.
No solo son los órdenes del amor, no solo es tomar a papá y a mamá, no solo los representantes tienen que estar en una meditación muy neutral, también pueden haber aperturas emocionales, también podemos trabajar con el trauma, siempre y cuando estemos capacitados y sepamos manejar esa energía. Por lo tanto, estudiemos, capacitémonos, no solo en la técnica de constelación, sino en las otras técnicas que nutren y que acompañan la constelación. Y nos vamos a dar cuenta que son miles de técnicas y todas las técnicas lo que van a proponer es presencia. Porque con la presencia vas a poder manejar las energías de sufrimiento, de víctima, de perpetrador, de secreto. Con la presencia vas a poder sostener el espacio. Con la presencia vas a poder descubrir tu propia técnica. Vas a poder permitir tu creatividad. Y quizá tú inventes una técnica para esta época. La técnica va a ser solamente una forma más, un color más. Lo interesante es que en el camino desarrollemos presencia para que la presencia nos diga, en esta situación con este cliente se necesita esto, específicamente este movimiento, específicamente esta frase. Y a veces puede ser algo que he visto antes, que he visto en mi experiencia, que he aprendido de algún otro terapeuta, o puede ser algo completamente innovador. Hay espacio para lo nuevo. En constelaciones familiares lo decimos todo el tiempo. Ahora elijo lo nuevo, me abro a lo nuevo, dejo atrás el pasado. Pero ¿qué hacemos? Hacemos técnica y repetimos. Toma tu mamá, toma tu papá. Gracias, respeto, orden. Repetimos. Por favor, presencia. Novedad, creatividad, fenomenología. Que el campo nos diga, nos hable, que el cliente y su familia nos dé un regalo también y nos diga, mira, necesito específicamente un contexto donde gritar, porque en mi familia se quiso gritar muchas veces y nadie pudo gritar. Por favor, ¿me facilitas un espacio donde gritar? Claro que sí. Y un grito sanador, el grito primal. ¿Sí? O un abrazo en el que la emoción pueda explotar hasta agotarse y rendirse. Ujú. Entonces, vean, qué linda palabra, ¿no? Ríndete, me rindo. Y qué importante y qué interesante vivir la experiencia de rendición en un contexto terapéutico. Rendirse ante los brazos de alguien que me puede sostener. Y eso lo registra nuestro buen amigo el cuerpo. El cuerpo lo registra. Esa experiencia se queda grabada en el cuerpo. Entonces también ahí nos podemos preguntar, ¿cuándo es una buena idea que el cliente entre a la constelación? ¿Cuándo le invitamos al cliente a entrar a su constelación? Cuando eso que está pasando en la constelación es una información nueva e importante para el cuerpo del cliente. Esa información se tiene que grabar en su cuerpo. Entonces entra y sírvete, como si fuera un buffet. Deja que entre, que te impregne, entra a la constelación. Y otras veces, no entres a la constelación, quédate ahí en tu sitio porque la constelación está pasando dentro del cliente y más bien el cliente está aprendiendo a generar esa información, generar gratitud, generar respeto, generar aceptación. Entonces, no te distraigas entrando a la constelación. Es más, olvídate de los representantes, olvídate de lo que está pasando ahí al frente. Préstale atención a tu cuerpo. Ahí mueve, ahí ama. ¿Sí? Que es como, a veces se olvida, ¿no? Que el cliente tiene un cuerpo y que está ahí sentado al lado y los representantes pues llaman mucho la atención porque pasan muchas cosas ahí. ¿Sí? Entonces, como distintos puntos, ¿no? Distintas, recursos para el constelador, para que su cliente se vaya enriquecido.
con un poquito de claridad al menos, ¿sí? Un poquito. Hellinger era muy cuidadoso con el tema de la claridad. Él decía que mucha claridad te perdía, te cegaba. Por lo tanto, él proponía solo el pequeño siguiente paso, que el cliente se vaya con solo el pequeño siguiente paso. Porque si en la constelación yo le muestro 15 cosas, mucha claridad, mira todo lo que te puedo decir de tu sistema familiar, mira todos los desórdenes que hay. Es demasiada claridad. Abruma al cliente y no se va a poder llevar nada. Entonces, solo el pequeño siguiente paso esencial que funciona como palanca, y ese concepto lo sacamos de la terapia sistémica breve o la terapia enfocada en la resolución de problemas, ¿sí? Solo el pequeño siguiente paso, el paso palanca, para que al aplicarlo todo lo otro se mueva. Eso es trabajar con lo esencial. Si yo le digo a mi cliente, te toca tomar a tu mamá, quizá ese no es el paso palanca, es un paso muy grande y muy general, porque para tomar a la mamá hay que revisar la infancia y hay que revisar a la abuela y hay que revisar la infancia de la mamá y hay que revisar el trauma y hay que revisar un montón de cosas para tomar a la mamá. Entonces, uy, salgo de la constelación diciendo, Dios mío, tengo que tomar a mi madre, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? Qué abrumante, qué difícil. Tengo que constelar 10.000 veces más. ¿Sí? Pero ¿cómo sería que salga de la constelación con un pequeño siguiente paso? Algo muy puntual. Algo como, bueno, sí, ten en cuenta a tu abuela. Nada más. Solo ten en cuenta, solo llévate la imagen de tu abuela abrazando a tu mamá. Nada más. Y quédate con esa imagen actuando dentro de ti un buen rato. A ver qué pasa. ¿Sí? Y entonces ahí puede comenzar un proceso. Con claridad. Y la abuela misma le dirá el siguiente paso. Y así se va concatenando. ¿M? Entonces sí, bueno, cuando trabajamos con constelaciones desde la propuesta de Hellinger, trabajamos con lo esencial. Y lo esencial muchas veces es muy específico. Ujú. Solo que para llegar a eso hay que tener tiempo y tener paciencia. La constelación lo va a ir revelando de a pocos. Y eso es muy angustiante y se los digo como por experiencia. O sea, hasta descubrir lo que está pasando en ese sistema familiar, Dios mío, se me va la vida. Y además, ay, ¿qué le digo al cliente? Y además hay un grupo de personas ahí mirando. Dios mío, ¿cómo sostengo todo esto? Se necesita mucho centro vacío, mucha paciencia, y mucha confianza en el movimiento del espíritu para que lo esencial se revele. Y cuando se revela, ¡pum! Listo, adelante. Ya es muy fácil, hasta es obvio las frases de sanación que salen. Comienzan a salir como muy, con mucha fluidez. ¿Sí? Bueno, es una cuestión de práctica también. Cada vez la práctica y el centro vacío se va haciendo más disponible, ¿no? Depende también del proceso personal del cliente. Si el cliente está en rendición, está en aceptación, también lo esencial, ¡pum!, se revela con más facilidad. ¿No? Entonces, eso, ¿no? Como para mí la constelación tiene que ver con algo que estaba oculto. Entonces también, ¿qué tanto lo que la constelación le muestra al cliente es algo nuevo? Porque si la constelación le muestra al cliente lo que ya sabía, como consteladores estamos haciendo algo superficial. ¿M? Que quizá sí, necesita integrarse un poco más. Y también habría que revisar qué tanto como constelador estoy atreviéndome a ir a lo profundo y a revelar algo nuevo. Ujú. Creo que ese es un buen aporte de la psicoterapia, como profundizar en lo sistémico. ¿M? Y para eso se necesita tiempo.
Bueno, yo creo que está ahí. Sí, sí. Creo que está ahí porque me pasé un poquito. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quieran compartir, pero básicamente me quedan bastantes preguntas como en el aire también, ¿no? Como en qué momento, por ejemplo, los psicoterapeutas le dicen a un cliente, oye, te recomiendo constelar. O cuando un constelador le dice a su cliente, te recomiendo que vayas a un proceso de terapia, ¿no? O sea, sería bueno para que continúes. O sea, hay varias preguntas que podríamos hacernos para seguir reflexionando en nuestra labor, ¿sí? Y también, o sea, quizá no todos son consteladores aquí, pero para los que no son consteladores, para más bien los que reciben constelaciones, podrían preguntarse todo el tiempo, ¿cómo me llevo la constelación a mi casa? ¿Cómo aplico la constelación de manera cotidiana? ¿Cómo sigo profundizando en, en mis... Sí, ¿cómo sigo profundizando? En mi historia, sí, más que en mi historia, ¿cómo sigo encarnando em, la filosofía de vida que propone la constelación? ¿Mm? ¿Cuál es tu responsabilidad como cliente en tu sanación? Ujú. Eso, enraizar. Enraizar todo lo mágico y energético de la constelación familiar y en general de las terapias alternativas en general. ¿Mm? Vale. Y quizá decirles pues que en junio estamos comenzando la cuarta promoción de la formación que yo comparto, que se llama Psicoterapia Iniciática. Ya después les cuento por qué iniciática, pero tiene que ver con el centro vacío y con la presencia. Básicamente es una formación para desarrollar la presencia. Por eso no la llamo como formación de constelaciones familiares, porque justamente quiero evitar caer en el tecnicismo, ¿sí? O sea, más que formar consteladores, a mí lo que me interesa es acompañar a personas a desarrollar su presencia y con su presencia van a ver que van a constelar, a hacer terapia, a hacer reiki, a hacer astrología, a hacerlo todo muchísimo mejor, con muchísima más visión, ¿sí? Y van a poder también como mover energía, ¿sí? Escuchar la energía, comprenderla y que la misma energía les diga cuál es el pequeño siguiente paso. Es fenomenología, o sea, como fenomenología es una palabra difícil, ¿no? ¿Qué significa eso? Los existenciales alemanes la pusieron difícil. Este, prefiero decir presencia, ¿sí? En lugar de decir que estamos formando fenomenólogos y desarrollando la capacidad fenomenológica, la mirada fenomenológica, lo que digo es que estamos cultivando presencia, ¿sí? Y entonces para eso no hay niveles. La presencia siempre está en desarrollo y puedes tener mucho conocimiento de constelaciones familiares y haber estudiado muchas constelaciones. Y aún así, la presencia la seguimos desarrollando. ¿M? Los temas de las constelaciones, los secretos, el víctima perpetrador, digamos, la rendición, la gratitud, el abuelo, la abuela, son solo excusas para seguir desarrollando presencia. ¿Cómo hago para estar presente frente a un trauma transgeneracional, por ejemplo? ¿Mm? ¿Cómo hago para estar presente frente a mi papá? ¿Cómo hago para estar presente frente a una muerte trágica o a una pérdida? ¿Mm? ¿Sí? Entonces, el tema es una excusa para desarrollar presencia. Igual, si quieren, ahí pues nos piden el brochure, ¿no? Por las redes, Casa Doctor, nos piden el brochure y les pasamos la estructura, las temáticas, porque obviamente que hay temáticas y todo, ¿no? Em, entonces, bueno, ahí pueden, si quieren formarse, podemos empezar. Como les digo, la formación que yo comparto tiene un foco importante en el cuerpo, ¿sí? En el cuerpo, en el manejo de la energía del cuerpo. Em, y también bueno, en la presencia, en la lectura, digamos, en la lectura fenomenológica de lo que está pasando en la constelación. Ujú.